Hola niños, bienvenidos al nuevo video de la clase de religión, donde veremos la guía número 6 y la guía número 7 de la unidad número 2, llamado Varones y Mujeres nos comprometemos. En la guía número 6 vimos la historia de Adán y Eva y cómo ellos fueron creados por Dios. Y en la segunda guía, la guía número 7, vemos cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque esto es un compromiso tanto de hombres como de mujeres. Pero para comenzar, y como toda clase, vamos a invocar al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quisiera pedir por cada uno de ustedes, quisiera pedir por cada una de sus familias para que se encuentre bien, para que se encuentre protegido en la cuarentena, para los que puedan estar en cuarentena evidentemente, para que estén bien de salud, ojalá estén bien de trabajo, que no hayan perdido el trabajo y para las familias que están teniendo ese problema, para que lo puedan superar lo más pronto posible. Nos ponemos en tierra derecha para ver la guía número 6. Y la guía número 6, como decía adelante, habla sobre el primer hombre y la primera mujer. Ahí ustedes tenían que leer el relato y después tenían que responder algunas preguntas, las cuales las vamos a ir viendo en el siguiente PowerPoint. La clase, como dije también, la unidad número 2, varones y mujeres nos comprometemos. Y el objetivo, reconocer que los talentos personales son para ayudar a los demás y cooperar en la construcción de un mundo mejor, inspirados en el Evangelio del Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber, comprender y darnos cuenta para qué somos buenos. Y esos talentos, esas capacidades para qué somos buenos, nos sirven para ayudar a los demás. Nos sirven para cooperar en la construcción de un mundo mejor. Los talentos son para eso. Los talentos no son para otra cosa. Y además, inspirados en quien es el mayor talentoso, que es Jesús. Y la lectura de Adán y Eva dice lo siguiente: fueron los primeros humanos en poblar la tierra. Adán fue el primero en ser creado con un soplo de vida, a imagen y semejanza de Dios, al sexto día de la creación. Cuando Dios notó que Adán se encontraba solo en el paraíso, supo que necesitaba una compañera, y de una de sus costillas creó a Eva. Así comenzó la historia de los primeros humanos. Según los relatos de la Biblia, cuando Dios creó el mundo, creó un lugar maravilloso y hermoso al que llamó el Jardín del Edén, para que viva Adán y cuida de los animales y plantas que habitaban ahí, todo en perfecta armonía. La única condición que Dios les dio para vivir por siempre en el Edén fue comer frutos de todos los árboles menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Adán y Eva solo tenían que cumplir esa condición para vivir en paz, sin que les faltara nada. Palabra de Dios. Primera pregunta: ¿cómo fue creado Adán? Y la respuesta se la podemos encontrar en el primer párrafo. Acá dice: Adán y Eva fueron los primeros humanos en poblar la tierra. Adán fue el primero en ser creado con un soplo de vida. Por lo tanto, la respuesta correcta: un soplo de vida. ¿Cómo fue creado Eva? Está en el segundo párrafo. Cuando Dios notó que Adán se encontraba solo en el paraíso, supo que necesitaba una compañera, y de una de sus costillas creó a Eva. O sea, la mujer está hecha de una costilla del hombre. Después vamos a explicar eso también. Letra C. Pregunta: ¿cómo llamó al lugar creado? Y esa respuesta está en el párrafo 3. Según los relatos de la Biblia, cuando Dios creó el mundo, creó un lugar maravilloso y hermoso al que llamó el Jardín del Edén. Por lo tanto, el nombre del lugar es Jardín del Edén. Letra D. La pregunta es, viene ahí volando la pregunta: ¿qué era lo único que no podían hacer Adán y Eva? Y la respuesta está en el párrafo 4, que es: no podían comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal.
siguiendo con el tema, varones y mujeres nos comprometemos. Adán y Eva, ellos se comprometieron porque fueron creados por Dios en el jardín del Edén. Ahora contextualicemos esto. Adán y Eva y la historia de la creación pertenece a la mitología que existe en la Biblia, que hay libros históricos y libros de mitología. Esta narración está basada en la mitología babilónica, que fue un lugar donde el pueblo judío vivió exiliado durante muchos años y se influenció de la religión de esa época y la adoptó como propia. Y por lo tanto, de esa manera ellos construyeron esta historia tan hermosa que es de la creación de los 7 días más del hombre y la mujer. Pero son narraciones mitológicas, o sea, son leyendas, son cuentos. Hoy en día sabemos, siglo XXI, que el ser humano se fue creando a lo largo de miles de años de evolución hasta llegar a ser lo que somos nosotros hoy en día, Homo sapiens. Pero para la gente de esa época, de hace 2500 años atrás, en donde fue escrito más o menos esta historia, la gente no tenía ni la sabiduría, no tenía ni la educación y no tenía la tecnología para comprender de dónde habíamos venido. Entonces, las narraciones eran narraciones extraordinarias, de manera sencilla, para explicar algo que era mucho más complejo, que es de dónde nosotros provenimos. Así que para que lo entendamos, la historia es mitología, pero trata de explicar un hecho real, que es la aparición del hombre y la mujer en la tierra. En la guía número 7 hay que definir la palabra higiene. Y la palabra higiene viene del francés hygiene, que hace referencia a la limpieza y el aseo, ya sea del cuerpo como de las viviendas o de los lugares públicos. Se puede distinguir entre la higiene personal o privada, cuya aplicación es responsabilidad del propio individuo, y la higiene pública, que le corresponde al Estado. Pero yo me quiero detener en este hermoso texto que dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es una pregunta. Cuando uno se bautiza, los que están bautizados reciben al Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo vive dentro de uno. Por lo tanto, uno debe cuidar su cuerpo, porque además cuida su espíritu. No comer tanta comida chatarra, no comer tanto dulce. Para la gente más grande, no fumar, no embriagarse, no drogarse, que son cosas que dañan el cuerpo. Entonces, uno debe pensar en eso, y por eso también el tema de la higiene de esta guía. Y ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio? El sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma tiene que estar pensada en Dios, y cada vez que tú atentas contra tu cuerpo, estás atentando contra el amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cerrando la clase, Adán y Eva es una hermosa historia que aparece en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, donde el escritor de la época, es un libro que tiene alrededor de 2500 años de antigüedad, lo escribió para gente de la época, para tratar de explicar cómo el ser humano apareció en la tierra. Y lo explica de una manera muy sencilla, muy simple, donde el hombre recibe el soplo de Dios, o sea, la respiración de Dios, y le da vida, y la mujer es extraída de una costilla de nosotros. Si ustedes se cuentan sus costillas, se darán cuenta que no les falta ninguna. Esto también es una interpretación bastante machista de la época. ¿Qué significa esto? Que la mujer, por ser costilla del hombre, debe estar sometida al hombre, porque el hombre está primero por sobre la mujer. Y es una interpretación bastante machista, y que lamentablemente ha perjudicado a las mujeres hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que leer esta lectura con la mirada siglo XXI. ¿Y cuál es la mirada siglo XXI? La mirada siglo XXI es que es parte de la mitología histórica que existe en la Biblia, donde se trata de explicar una realidad verdadera. ¿Y cuál es la realidad verdadera? Que el hombre y la mujer existen en esta tierra. ¿Cuál es la verdad?
que somos creación de Dios. Pero Dios no crea las cosas como si fuéramos Thanos y chispeamos los dedos. No, Dios no hace eso. Dios crea las cosas y le da el tiempo a las cosas para que se vayan desarrollando. Cuando tú naciste, si tu mamá tuvo un buen embarazo, seguramente naciste a los 9 meses. 9 meses para nacer. ¿Y tú crees que Dios te va a crear al hombre de un soplo? ¿Va a crear a la mujer de un pedazo de costilla? No. Dios se toma todo el tiempo del mundo para la creación. Y por lo tanto, la lectura bíblica hay que comprenderla e interpretarla de acuerdo al contexto y a la época en los cuales fueron escritos. Este es un texto que genera bastante polémica hasta el día de hoy. Pero insisto, ustedes son niños del siglo XXI, con la tecnología y la posibilidad de conseguir información mucho más fácil de la que tuvimos nosotros, la que tuvieron sus padres, y ni hablar de los papás de nosotros y los abuelos y así. Hay que leerlo con ojos del siglo XXI. Y si aún le siguen con dudas, en todas las Biblias hay textos explicativos donde se explican los libros de la Biblia. Y ahí ustedes pueden encontrar lo que les estoy diciendo. Y con respecto a la guía número 7, la higiene. La higiene es fundamental. A veces pasan 2-3 días y te pica todo el cuerpo porque no te has bañado. Y seguramente, ahora que estás en cuarentena, te has bañado menos. Seguramente. Pero los dientes uno se los lava todos los días y las manos uno se las lava todos los días, sobre todo con esto del coronavirus. Así que la invitación es, con la guía número 7, es a estar pendiente de ustedes, de su cuerpo. Y con respecto al texto bíblico, recuerden, ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, es como si ustedes fueran una catedral, una iglesia, donde el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Y les infunde los pensamientos positivos que tienen ustedes. Por lo tanto, cuando ustedes dañan su cuerpo con excesiva golosina, cuando dañan su cuerpo comiendo pura comida chatarra, y cuando sean más grandes o los más adultos, que les gusta fumar mucho, que les gusta tomar mucho, o que les gusta drogarse, peor todavía, o quizá otro tipo de cosas, van dañando su cuerpo. Y el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, también daña al Espíritu Santo, también daña al Espíritu de Dios. Así que yo los invito a cuidarse, ¿ya? A cuidar su cuerpo, pero también cuidar su mente y sus pensamientos, ¿ya? Porque todo transgrede a Dios. Así que espero que les haya gustado el video y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que cada uno de ustedes esté muy bien, igual que su familia. Hasta pronto.